A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. El tema es luminares para ayudar a los que sufren persecución, un tema bien importante también en nuestros tiempos, que no siempre en la Iglesia se le da la real importancia. Tenemos dos textos bíblicos para esta presentación, uno de ellos es Hebreos, capítulo 13, versículo 3. ¿Podemos leerlos todos juntos, como dice? Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos como que también vosotros mismos sois recordados. Y el otro texto está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 12, que dice: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, la Iglesia de Jesucristo realmente nunca ha vivido en un mundo neutral. Desde su nacimiento, el Evangelio ha sido una luz que incomoda, confronta y expone a las tinieblas. Allí donde la verdad de Dios es proclamada con fidelidad, el corazón humano es confrontado, las conciencias son inquietadas y los sistemas de este mundo son puestos en evidencia. La luz no provoca rechazo porque sea agresiva, sino porque revela lo que muchos prefieren mantener oculto. Por esta razón, la persecución no es una excepción en la vida cristiana, sino una constante histórica. No es un accidente ni una anomalía, sino muchas veces, fíjese que es una evidencia de fidelidad al Señor. Yo diría casi siempre es una evidencia de fidelidad al Señor. Desde los primeros siglos, los seguidores de Cristo han enfrentado oposición, desprecio, encarcelamiento y muerte. Los apóstoles fueron perseguidos, los primeros creyentes fueron expulsados de sus hogares y generaciones enteras dieron su vida por confesar que Jesucristo es el Señor. La historia de la Iglesia está marcada por la sangre de mártires, por testimonios de fidelidad en medio del sufrimiento y por creyentes que prefirieron perderlo todo antes que negar su fe. El Evangelio siempre ha avanzado en medio de la oposición. Muchas veces ha crecido con mayor fuerza precisamente cuando ha sido perseguido, hasta nuestros días. Hoy la historia no ha cambiado, solo ha cambiado el escenario. Mientras muchos creyentes disfrutan libertad de culto como nosotros, templos abiertos y Biblias accesibles, más de 380 millones de hermanos alrededor del mundo viven su fe bajo amenaza constante. En muchos países, ser cristiano implica marginación social, vigilancia permanente, pérdida de derechos civiles, encarcelamiento injusto y en algunos casos violencia extrema por causa del nombre de Cristo. Hay creyentes que oran en secreto, familias que esconden su fe por proteger a sus hijos y hermanos que saben que reunirse para adorar a Dios puede costarle la libertad e incluso la vida. Ellos no son cristianos de una categoría menor que la de nosotros, son parte viva del cuerpo de Cristo. Frente a esta realidad, hermanos, la palabra de Dios no nos permite ser indiferentes, ni vivir una fe cómoda y desconectada del sufrimiento de nuestros hermanos. Como leímos en Hebreos 13:3, que nos exhorta con palabras profundamente desafiantes. Dice: acordaos de los presos como presos, juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois el cuerpo, es decir, estando también vosotros mismos en el cuerpo. Este llamado va mucho más allá de un simple recuerdo intelectual o de una mención ocasional en la oración. Dios nos llama a identificarnos profundamente con los que sufren, a sentir su dolor como propio y a reconocer
que su aflicción también nos concierne. La Iglesia no es una institución ni una organización fría. La Iglesia es un cuerpo vivo, unido por la sangre de Cristo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. No existen iglesias de primera o segunda categoría, ni creyentes más importantes que otros. No hay una iglesia libre y una iglesia esclava olvidada. Hay un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe y un solo llamado a la solidaridad cristiana. Recordar a los perseguidos es reconocer que su dolor también nos pertenece y que su fidelidad es un testimonio para toda la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo refuerza esta verdad con absoluta claridad cuando escribe: y también todos los que quieren vivir piamente, es decir, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pablo no utiliza un lenguaje condicional ni deja un espacio para la duda. No dice quizás, no dice en algunos casos. Dice, padecerán persecución. Vivir piadosamente con coherencia, fidelidad y compromiso con Cristo, inevitablemente genera oposición en un mundo que rechaza justamente la verdad, como lo hemos visto en el transcurso de este congreso. Por lo tanto, la pregunta de la Iglesia que debe hacerse no es si enfrentará persecución, porque lo va a haber, sino cómo responderá cuando ésta llegue. Ser luminares en este contexto no significa solo hablar correctamente de Cristo o sostener una doctrina verdadera, sino reflejar su carácter en medio de un mundo hostil. Ser luz implica permanecer firmes cuando la presión aumenta, amar cuando somos rechazados, orar cuando otros atacan y no avergonzarnos del Evangelio cuando la cultura lo desprecia. Ser luminares implica sostener a los perseguidos mediante la oración constante, la solidaridad activa y el testimonio fiel, manteniéndolos presentes en la conciencia de la Iglesia y también delante del Señor. Pero ser luminares también nos confronta personalmente, nos obliga a examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. No pensemos que esto que tenemos hoy día va a permanecer en el tiempo. No es así. Ser luminares en este contexto no significa solo hablar correctamente de Cristo o sostener una doctrina verdadera como la que tenemos, sino reflejar su carácter en medio del mundo hostil. Por eso hoy, más que nunca, la Iglesia está llamada a ser consciente, despierta y comprometida. Una Iglesia que ora por los que sufren, que acompaña con amor, que no se avergüenza del nombre de Cristo y que no negocia la verdad para evitar el rechazo. Una Iglesia que entiende que la fidelidad tiene un costo, pero también una recompensa que es eterna. Que cuando un hermano esté en prisión, la Iglesia esté de rodillas. Que cuando un creyente sea afligido, la Iglesia permanezca firme. Y que cuando el mundo rechaza a Cristo, la Iglesia lo proclame con mayor convicción. Hermanos, seamos verdaderos luminares en medio de la oscuridad, reflejando la luz de Cristo con fidelidad, valentía y también amor, hasta el día glorioso en que Él vuelva. Vamos a ver un primer punto que nos habla acerca de la realidad bíblica de la persecución cristiana. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela que el pueblo de Dios siempre ha vivido en tensión con el sistema del mundo. Y esta tensión no es meramente cultural ni política, sino que es profundamente espiritual. La Biblia presenta dos realidades opuestas, el reino de Dios y el reino de este mundo. Allí donde Dios reina con verdad, justicia y santidad, el corazón humano rebelde responde con rechazo y hostilidad. Por esta razón, la persecución no es un elemento extraño en la historia bíblica.
sino una constante que acompaña a quienes deciden vivir en la obediencia de Dios. Abel fue asesinado por su hermano Caín, no por haber hecho mal, sino porque su ofrenda agradó a Dios. Desde ese primer acto de violencia, la Escritura muestra que la fidelidad provoca oposición. Los patriarcas vivieron como peregrinos y extranjeros. Moisés fue rechazado por su propio pueblo. Los profetas fueron perseguidos, encarcelados, humillados y asesinados por anunciar la verdad divina. Elías tuvo que huir para salvar su vida. Y Amós fue expulsado por confrontar el pecado del poder establecido. La historia bíblica confirma que decir la verdad tiene un costo. Esta realidad, hermanos, alcanza su máxima expresión en la vida de Jesucristo. El Hijo de Dios fue rechazado desde su nacimiento, incomprendido durante su ministerio y finalmente condenado a muerte. Jesús fue perseguido no por hacer el mal, sino por vivir en perfecta obediencia al Padre y por anunciar un reino que confrontaba el orgullo humano. La luz verdadera fue rechazada porque expuso las tinieblas. La cruz no fue un accidente histórico, sino la respuesta del mundo a la santidad encarnada. Por ello Jesús advirtió claramente a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. En Juan 15:20. Esta declaración no fue una amenaza, ni un mensaje pesimista, sino una preparación espiritual. Jesús quiso dejar en claro que seguirle implica compartir su camino, no solo su gloria futura, sino también su rechazo presente. El discipulado auténtico incluye justamente la posibilidad del sufrimiento por causa del nombre de Cristo. La persecución, entonces, no significa ausencia de Dios, ni abandono divino, ni derrota del Evangelio. Muy por el contrario, muchas veces confirmación de fidelidad, evidencia de que la fe no ha sido diluida ni acomodada al mundo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado incluso la persecución como un instrumento para purificar a su pueblo, fortalecer su fe y cumplir su propósito redentor. Esta verdad bíblica no pertenece únicamente al pasado. En pleno siglo XXI, en nuestro siglo, la persecución abierta contra los cristianos es una realidad dolorosa y documentada. Existen países donde poseer una Biblia es un delito, donde reunirse para orar puede significar años de prisión y donde convertirse al cristianismo implica perder familia, trabajo o la vida. Para millones de creyentes, confesar a Cristo no es una tradición cultural, sino una decisión que puede costarlo todo. En muchos regímenes totalitarios, el cristianismo es visto como una amenaza directa. Siempre seremos vistos como una amenaza directa. Estos sistemas temen al Evangelio porque reconoce una autoridad superior al Estado, afirmando que solo Dios es Señor. Además, el cristianismo proclama que todo ser humano posee dignidad intrínseca porque ha sido creado a la imagen de Dios, una verdad que desafía cualquier sistema que busque control absoluto sobre las personas, donde el poder quiere ocultar el lugar de Dios. El Evangelio resulta intolerable. Asimismo, el cristianismo proclama una verdad absoluta, eterna e inmutable. En un mundo que promueve el relativismo moral, la afirmación de que Jesucristo es el único Salvador es considerada ofensiva y peligrosa. Por esta razón, muchos gobiernos y sistemas ideológicos persiguen activamente a los cristianos, cerrando iglesias, vigilando reuniones, confiscando Biblias y cancelando a pastores y líderes. En contextos de mayoría islámica, por ejemplo, la persecución adquiere una dimensión aún más compleja, porque convertirse a Cristo es considerado tradición religiosa, cultural y familiar. Muchos creyentes deben vivir su fe en la clandestinidad, reuniéndose en secreto,
confiando diariamente en la protección de Dios. Algunos son expulsados de sus hogares, otros pierden toda fuente de sustento y no pocos pagan con su vida el precio de confesar que Jesús es el Señor. Aún así, la Iglesia sigue creciendo, demostrando que nada puede detener la obra de Dios. Estos hermanos perseguidos no son una nota marginal, sino parte viva del cuerpo de Cristo, como hemos dicho. Su fe probada en el fuego es un testimonio poderoso de la Iglesia que vive en libertad. Ellos nos recuerdan que el Evangelio tiene un costo, pero también una esperanza eterna que supera cualquier sufrimiento temporal. Aunque en muchas regiones del mundo la persecución se manifiesta de manera violenta y directa, en Occidente suele presentarse de una forma más sutil, pero igualmente real. Aquí la oposición rara vez adopta la forma de cárceles o martirio, pero se expresa a través de mecanismos culturales, sociales y legales que buscan silenciar, marginar o diluir el cristianismo bíblico, como ha ocurrido con nuestro país. El creyente fiel enfrenta ridiculización constante. La fe cristiana es presentada como irracional, anticuada y peligrosa. Existe una presión creciente para relativizar la verdad bíblica, especialmente en temas morales, éticos y doctrinales. Legislaciones contrarias a la cosmovisión cristiana buscan limitar la libertad de conciencia y muchos creyentes experimentan cancelación social, laboral y cultural por mantenerse firmes en sus convicciones. En este contexto, vivir conforme a la Escritura puede significar ser etiquetado como intolerante, retrógrado o peligroso. Se espera que el cristiano se adapte, guarde silencio y modifique su mensaje para encajar en la cultura dominante. Leí hace poco un comentario que decía que la iglesia tocó techo y que si la iglesia no cambia, va a morir. Ellos creen que la iglesia solamente está formada o fue formada por ideas humanas. Si bien es cierto, la iglesia está formada por humanos, pero que han sido renacidos de nuevo, ignoran que la iglesia es de Cristo, que Cristo es Dios y que Dios no tiene techo. Esta forma de persecución, aunque menos visible, persigue el mismo objetivo que la persecución abierta, de limitar la fidelidad al Evangelio y confrontar a la iglesia al pensamiento del mundo. Es fundamental comprender que esta presión también es persecución. No siempre se manifiesta con violencia física, pero busca erosionar la fe, silenciar la verdad y apagar el testimonio cristiano. Y frente a esta realidad, el creyente debe recordar que la fidelidad a Cristo nunca será plenamente aceptada por el sistema del mundo. La historia bíblica y la realidad actual nos enseñan que la persecución adopta distintas formas, pero siempre tiene el mismo origen: el rechazo a la luz de Cristo. Comprender esta verdad prepara a la Iglesia para no sorprenderse, no desanimarse y no retroceder. El pueblo de Dios ha sido llamado a permanecer fiel, aun cuando el costo sea alto, confiando en que Dios es soberano y que su verdad nunca será derrotada. Tenemos un segundo punto, que es el llamado divino a ser luminares en medio de la persecución. La palabra de Dios nos deja en claro que la iglesia no ha sido llamada a esconderse, a aislarse, ni a replegarse frente a la oscuridad del mundo. Por el contrario, el llamado de Dios es claro y directo: resplandeceréis como luminares en el mundo, como hemos visto en Filipenses 2:15. Esta afirmación no es solo una descripción, sino una responsabilidad espiritual. La iglesia existe para reflejar la luz de Cristo allí donde la oscuridad parece dominar. La luz, por su propia naturaleza, no huye de la oscuridad, la enfrenta. No la combate con violencia ni con arrogancia, sino con su sola presencia. Allí donde hay luz, la oscuridad retrocede. De la misma manera, ser luminares implica que la iglesia no puede vivir indiferente frente al sufrimiento de sus hermanos perseguidos.
porque la indiferencia apaga la luz, pero la compasión la hace visible. Ser luminares significa, en primer lugar, no ignorar el sufrimiento del cuerpo de Cristo. Podemos permitir que la persecución sea vista como un problema lejano o ajeno de nosotros o exclusivo de otros países. Cuando un creyente es encarcelado por su fe, toda la iglesia es afectada, porque somos un cuerpo en Cristo. Cuando una familia cristiana es expulsada por confesar a Cristo, el cuerpo entero sufre. Ignorar el dolor del hermano es negar la unidad del cuerpo de Cristo. Ser luminares también implica no normalizar la persecución. Ojo, no normalizar la persecución. Aunque la Biblia enseña que la persecución es parte de la vida cristiana, nunca nos llama a aceptarla con frialdad o resignación pasiva. Normalizar el sufrimiento ajeno endurece el corazón y debilita la sensibilidad espiritual. La iglesia debe reconocer la persecución como una injusticia real, aun cuando sepa que Dios la usa para cumplir sus propósitos. Además de ser luz, significa no vivir una fe egoísta y cómoda. Una fe centrada solo en la bendición personal, en la comodidad espiritual o en la intranquilidad individual, contradice el llamado bíblico. El Evangelio nos saca de nosotros mismos y nos lleva a mirar al prójimo. Una fe auténtica siempre se expresa en un amor activo, especialmente hacia aquellos que sufren por causa del nombre de Cristo. Hebreos 13:3 resume este llamado con una expresión profunda, desafiante. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos. Este texto no nos invita solo a recordar, sino a identificarnos. Nos llama a una empatía encarnada, a sentir el dolor ajeno como propio, a orar con carga real y a actuar según las posibilidades que Dios nos concede. Ser luz es sentir, ser luz es orar, ser luz es actuar. Uno de los mayores recursos que Dios ha entregado a su iglesia es la oración. Y frente a la persecución, la iglesia perseguida no sobrevive por estrategias humanas, sino por la intervención sobrenatural de Dios. A lo largo de la historia, la oración ha sido el sostén invisible de creyentes encarcelados, comunidades clandestinas y familias amenazadas. La iglesia perseguida vive porque la iglesia ora. La oración por los perseguidos no es un acto simbólico, ni un gesto piadoso sin efecto. Es una batalla espiritual real, donde Dios fortalece corazones, concede paz sobrenatural y sostiene la fe en medio del sufrimiento. Por eso la iglesia está llamada a orar específicamente por fortaleza, para que los creyentes no desmayen, por perseverancia, para que no renuncien a su fe, y por fidelidad hasta el fin, para que glorifiquen a Cristo, aún en las circunstancias más adversas. Cuando la iglesia ora por los perseguidos, reconoce que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. La oración conecta a la iglesia libre con la iglesia sufriente y recuerda que todos dependemos de la misma gracia. Orar por los perseguidos nos saca del cristianismo superficial y nos confronta con la realidad del reino de Dios, donde seguir a Cristo, como hemos dicho, tiene un costo real. Además, la oración transforma a quien ora. Una iglesia que intercede por los perseguidos desarrolla sensibilidad espiritual, humildad y gratitud. Nos recuerda que la libertad que disfrutamos no es garantizada ni eterna y que debemos usarla para la gloria de Dios. La oración por los perseguidos prepara también a la iglesia para el día en que ella misma sea aprobada. La Escritura muestra que cuando la iglesia ora, Dios actúa de manera sorprendente. A veces concede liberación, como en el caso de Pedro. Otras veces concede fortaleza para resistir, como en el caso de Esteban. Pero en todos los casos,
En todos los casos, Dios nunca abandona a los suyos. Nunca. La oración no elimina siempre el sufrimiento, pero nunca deja al creyente solo. Ser luminares no se limita al ámbito privado de la oración. También implica apoyo visible y testimonio público. La luz no solo se percibe en lo secreto, sino que se manifiesta en lo visible. Una iglesia que ora, pero guarda silencio, proyecta una luz débil. La luz se ve cuando la iglesia acompaña, no solo cuando predica. Apoyar visiblemente a los perseguidos implica, en primer lugar, hablar de la persecución en la iglesia. Muchas congregaciones desconocen por completo la realidad que viven millones de creyentes en el mundo. Por eso es importante informar, enseñar y sensibilizar, porque esto no genera miedo, sino conciencia espiritual. La iglesia informada ora mejor y ama con mayor profundidad. También implica educar a las nuevas generaciones. Los niños y jóvenes deben saber que seguir a Cristo no es solo recibir bendiciones, sino también estar dispuesto a sufrir por Él. Preparar a las futuras generaciones es parte de la fidelidad de la iglesia de hoy. Una fe que no prepara para la oposición es una fe incompleta. Asimismo, ser luminares implica defender la libertad religiosa con sabiduría, sin agresividad ni confrontación innecesaria, pero con firmeza y claridad. La iglesia no busca privilegios, sino libertad para adorar, predicar y vivir conforme la palabra de Dios. Defender la libertad de conciencia es defender un don que Dios concede a todos los seres humanos. Finalmente, el apoyo visible significa mostrar que la iglesia no abandona a los suyos. Cuando un creyente es perseguido, la iglesia debe ser refugio, compañía y consuelo. Aunque no siempre pueda cambiar las circunstancias, puede acompañar el proceso con amor fiel. La presencia solidaria de la iglesia es una expresión poderosa del amor de Cristo. Cuando la iglesia vive así, su luz se hace visible incluso en medio de la persecución. El mundo puede rechazar el mensaje, pero no puede ignorar un amor que acompaña, ora y permanece. Ser luminares es reflejar justamente el carácter de Cristo en medio del sufrimiento, mostrando que la fe cristiana no es una teoría, sino una vida entregada. Vamos a ver un tercer punto de la valentía cristiana para permanecer fieles. La persecución cumple una función reveladora en la vida del creyente. Cuando la fe no tiene costo, cuando no existe oposición ni presión, es fácil confundir la costumbre religiosa con una fe genuina. Sin embargo, cuando aparecen dificultades, el rechazo o la amenaza, queda en evidencia qué tipo de fe estamos viviendo. En este contexto se hace visible una verdad fundamental. La fe cómoda no resiste la presión, porque está apoyada en la conveniencia y no en la convicción. En contraste, la fe verdadera permanece firme, porque está arraigada en Cristo y no depende de las circunstancias externas. Jesús fue absolutamente claro al hablar del costo del discipulado. Nunca ofreció un seguimiento fácil y una fe sin sacrificio. Por el contrario, enseñó que el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. Esta declaración confronta cualquier versión superficial del cristianismo. Tomar la cruz no significa buscar el sufrimiento, sino aceptar conscientemente que seguir a Cristo implica renuncia, obediencia y disposición a permanecer fiel, aun cuando el camino sea difícil. El discipulado auténtico no se sostiene en la comodidad, sino en la entrega. Ser luminares en medio de la persecución exige, por tanto, una fe claramente definida. En primer lugar, una fe convencida, que conoce la verdad del Evangelio y no se avergüenza de ella. No es una fe indecisa ni temerosa, sino una fe que sabe en quién ha creído. En segundo lugar,
una fe arraigada, profundamente cimentada en la palabra de Dios, capaz de resistir la confusión, el engaño y la presión cultural. Finalmente, una fe no negociable, que no se adapta para agradar al mundo ni se diluye para evitar el rechazo. Una fe que se negocia termina perdiendo su identidad. La persecución actúa como un fuego purificador, expone las motivaciones, elimina lo superficial y fortalece lo genuino. Dios no permite la prueba para destruir la fe de su pueblo, sino para afirmarla y madurarla. La prueba no anula la fe verdadera, la fortalece. Cuando el creyente comprende esto, deja de ver la persecución únicamente como una amenaza y comienza a verla como un escenario donde Dios es glorificado mediante la perseverancia de sus hijos. Además de la persecución abierta, la Iglesia enfrenta hoy una presión cultural constante, persistente. El mundo no siempre persigue con violencia, pero presiona de manera sutil, exigiendo adaptación, silencio y concesión. Se espera que la Iglesia ajuste su mensaje, relativice sus convicciones y calle aquellas verdades que resultan incómodas para la cultura dominante. Sin embargo, la Iglesia ha sido llamada a vivir bajo la autoridad de Cristo, no bajo la apropiación del mundo. Frente a esta presión, la Iglesia debe mantenerse firme a su llamado, a proclamar la verdad con amor. El amor no elimina la verdad y la verdad no elimina el amor. El Evangelio debe ser anunciado con gracia, paciencia y compasión, pero sin ambigüedad ni concesiones doctrinales. Callar la verdad para evitar el rechazo es una forma silenciosa de infidelidad. La Iglesia no es responsable de la reacción del mundo, pero sí es responsable de la fidelidad al mensaje que le ha sido confiado. Asimismo, la Iglesia está llamada a vivir con coherencia. No basta con afirmar la verdad si la vida contradice el mensaje. La coherencia entre lo que se cree y lo que se vive constituye un testimonio poderoso en medio de una sociedad marcada por la incoherencia moral. Una vida coherente respalda el mensaje del Evangelio, aun cuando éste sea rechazado. La presión cultural también busca que la Iglesia diluya el Evangelio para hacerlo más aceptable. Sin embargo, un Evangelio diluido pierde su poder transformador. La cruz siempre va a confrontar el orgullo humano, pero es precisamente el mensaje que trae salvación. La Iglesia no ha sido llamada a ser popular, sino fiel. La adaptación constante termina erosionando la identidad cristiana y debilitando el testimonio. Los primeros cristianos comprendieron esta verdad. Ellos no vencieron con poder político, ni con influencia social, ni con estrategias humanas. Vencieron con fidelidad hasta la muerte. Su permanencia transformó al mundo porque permanecieron firmes, aun cuando el costo fue extremo. Este testimonio histórico desafía a la Iglesia actual a no claudicar ante la presión cultural, sino a confiar plenamente en el poder de Dios. El ejemplo supremo de valentía y fidelidad es Jesucristo mismo, como hemos dicho. Él fue rechazado, incomprendido por los suyos y despreciado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Fue calumniado, acusado falsamente y tratado como un criminal. Finalmente fue crucificado, sometido a la muerte más humillante y dolorosa de su época. Sin embargo, en ningún momento negó la verdad ni retrocedió de su misión. Jesús no suavizó su mensaje para evitar la cruz. No buscó la aprobación de las multitudes ni el favor de los poderosos. Su fidelidad al Padre fue completa. La cruz no fue un fracaso, sino la expresión máxima de su obediencia y amor. En Cristo vemos que la fidelidad puede implicar sufrimiento, pero también conduce a la victoria final. Por esta razón, su fidelidad es nuestro modelo y nuestra esperanza. Es modelo porque nos enseña cómo responder cuando somos rechazados, incomprendidos o perseguidos. Y es esperanza porque su resurrección nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. La muerte no venció a Cristo
y tampoco vencerá a quienes permanecen fieles a Él. Mirar a Cristo fortalece al creyente para permanecer firme. Nos recuerda que seguirle no garantiza aceptación de este mundo, pero sí asegura comunión eterna con Dios. Cristo nos llama a seguirle con valentía, confiando que Él camina delante de nosotros y nos sostiene con su gracia. Cuando la iglesia fija sus ojos en Jesús, encuentra la fuerza necesaria para resistir, perseverar y brillar como luminares en medio de la persecución. Vamos a ver un cuarto punto que nos habla acerca de las implicaciones prácticas para la iglesia de hoy. La realidad de la persecución cristiana exige que la iglesia de hoy no viva en la ingenuidad espiritual ni en una fe superficial. Una de las tareas más urgentes del liderazgo y de la enseñanza bíblica es formar una iglesia consciente y preparada, capaz de comprender el sufrimiento desde una perspectiva bíblica y no meramente emocional. La iglesia debe aprender que seguir a Cristo implica tanto privilegio como responsabilidad, tanto promesa como costo. En primer lugar, la iglesia debe enseñar con claridad que el sufrimiento no es fracaso espiritual. Durante mucho tiempo ciertas corrientes han asociado la bendición de Dios únicamente con bienestar, éxito y ausencia de dificultades. Sin embargo, la Escritura muestra que muchos de los hombres y mujeres más fieles a Dios sufrieron profundamente. El sufrimiento por causa de Cristo no es señal de derrota, sino muchas veces evidencia de fidelidad y obediencia. Cuando la iglesia no enseña esto, los creyentes pueden desanimarse o confundirse al enfrentar oposición. Asimismo, es fundamental enseñar que la persecución es parte del discipulado de Cristo. Jesús nunca ocultó esta verdad. Él habló claramente del rechazo, del odio del mundo y del costo de seguirle. Por lo tanto, una iglesia bien formada no se sorprende ante la oposición, sino que la enfrenta con madurez espiritual. Preparar a la iglesia para la persecución no genera temor, sino fortaleza. Un creyente preparado no huye cuando llegan las pruebas, sino que permanece firme. Además, la iglesia debe enseñar que la fidelidad tiene costo, pero también recompensa. Cuando la iglesia mantiene esta perspectiva eterna, puede soportar el presente con perseverancia. Formar una iglesia consciente implica una enseñanza bíblica integral que incluya una teología sana del sufrimiento, del sacrificio y de la perseverancia. Una iglesia no preparada se debilita ante la oposición. Una iglesia preparada se fortalece en medio de ella. La fidelidad cristiana no se vive de manera individualista. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro está profundamente unido al otro. Por eso, una implicación práctica fundamental es cultivar una solidaridad real y activa con los creyentes perseguidos. La solidaridad no puede limitarse a palabras bien intencionadas. Debe expresarse en acciones concretas y constantes. Una forma esencial de solidaridad es integrar a la oración regular por los creyentes en la vida congregacional. No se trata de oraciones ocasionales y esporádicas, sino de un compromiso permanente. Cuando la iglesia ora por los perseguidos, reconoce que son parte del mismo cuerpo y que su sufrimiento no es ajeno. La oración une a la iglesia libre con la iglesia sufriente y mantiene viva la conciencia espiritual de esta realidad. Otra expresión importante de solidaridad es informar testimonios reales. Muchas veces iglesias desconocen lo que ocurre en otras partes del mundo. Compartir testimonios de creyentes perseguidos no busca generar miedo, sino despertar conciencia, gratitud y compromiso. Una iglesia informada ora con mayor profundidad y vive con mayor responsabilidad. Los testimonios reales nos recuerdan que la fe cristiana es viva, costosa y poderosa. Asimismo, la iglesia debe apoyar ministerios que trabajan con iglesias perseguidas. Además, es necesario fomentar una espiritualidad profunda y comprometida. La solidaridad nace de un corazón sensible y espiritualmente maduro. Una iglesia centrada solo en sí misma pierde la capacidad de compadecerse.
En cambio, una iglesia que cultiva una vida espiritual profunda desarrolla empatía, humildad y amor genuino. La verdadera espiritualidad siempre se expresa en compasión activa. Cuando la iglesia vive esta solidaridad, se convierte en un testimonio poderoso. El mundo puede ignorar nuestras palabras, pero no puede ignorar una comunidad que ama, ora y acompaña fielmente a los que sufren. Finalmente, una de las implicaciones prácticas más importantes es preparar creyentes valientes. La valentía cristiana no es arrogancia ni agresividad, sino firmeza espiritual basada en la confianza en Dios. Una iglesia fuerte no es la que evita todo el conflicto, sino la que permanece fiel cuando el conflicto llega. Preparar creyentes valientes implica formar discípulos que permanecen firmes en sus convicciones, aun cuando el entorno presione en sentido contrario. Permanecer firmes no significa ser inflexibles en el trato, sino inamovibles en la verdad. La firmeza doctrinal, combinada con amor cristiano, es una poderosa expresión de madurez espiritual. También implica formar creyentes que amen la verdad. Amar la verdad no es solo conocerla intelectualmente, sino valorarla por encima de la aprobación humana. Un creyente que ama la verdad no la negocia, no la oculta y no se avergüenza de ella. La verdad amada se vive con convicción. Asimismo, preparar creyentes valientes significa ayudarles a no temer a la oposición. El temor paraliza y silencia, pero la fe fortalece y libera. Cuando la iglesia enseña a confiar en la soberanía de Dios, los creyentes aprenden que ninguna oposición escapa de su control. El temor disminuye cuando la confianza en Dios crece. Una iglesia que prepara a creyentes valientes está invirtiendo en el futuro del testimonio cristiano. Está formando hombres y mujeres capaces de permanecer fieles en cualquier circunstancia. La valentía cristiana no se improvisa en la crisis, se forma en la enseñanza y en la comunión diaria con Dios. Cuando la iglesia vive estas implicaciones prácticas, se convierte verdaderamente en un baluarte de verdad, un refugio para los afligidos y una luz visible en medio de la oscuridad. Una iglesia consciente, solidaria y valiente refleja el carácter de Cristo al mundo y glorifica a Dios, aún en tiempos de persecución. Finalmente, para concluir, la persecución no apaga la luz del Evangelio, la hace más visible. A lo largo de la historia de la Iglesia, esta verdad se ha repetido una y otra vez. Cada intento del mundo por silenciar el nombre de Cristo ha terminado, curiosamente, exaltándolo aún más. Cada cárcel, cada prohibición, cada acto de violencia contra los creyentes ha sido incapaz de detener el avance del reino de Dios. La luz de Cristo no puede ser extinguida por las tinieblas, porque no depende de la aceptación humana, sino del poder soberano de Dios. La historia cristiana demuestra con claridad que la sangre de los mártires ha sido semilla de la iglesia. Donde el mundo vio derrota, Dios produjo crecimiento. Donde los enemigos del Evangelio celebraron silencio, Dios levantó un testimonio más fuerte. La iglesia no nació de la comodidad, ni creció en la aprobación social, ni se fortaleció en los tiempos fáciles. La iglesia floreció en medio de la oposición, sostenida por la gracia de Dios y afirmada en la esperanza eterna. Hoy, esa misma historia continúa escribiéndose. No es un relato antiguo ni una memoria distante. En nuestro tiempo, en nuestra generación, miles de hermanos y hermanas siguen pagando un alto precio por confesar a Cristo. Algunos son encarcelados, otros discriminados, otros amenazados y otros simplemente asesinados. Muchos viven su fe en silencio, en la clandestinidad, con temor humano, pero con una confianza profunda en Dios. Ellos no son cristianos lejanos, son parte viva del cuerpo de Cristo. Por eso, el llamado de Dios para la iglesia de Dios es claro y urgente. ¿Lo puede adivinar?
ser luminares. Ser luminares. No luminares pasivos, no luces escondidas, no creyentes silenciosos. Dios nos llama a ser iglesias que no se esconden, creyentes que no se avergüenzan, comunidades que sostienen a los que sufren. Ser luminares implica reflejar el carácter de Cristo en un mundo que rechaza la verdad, mostrando que la fe cristiana no es solo una confesión verbal, sino una vida entregada. Ser luminares no significa vivir una fe cómoda y desconectada del sufrimiento ajeno. Significa abrir los ojos y el corazón para ver que la iglesia es una sola y que el dolor de un hermano en otra nación también nos pertenece. Significa dejar de considerar la persecución como un tema lejano y comenzar a asumirla como una realidad espiritual que interpela nuestra fidelidad. La iglesia no puede brillar si ignora a los que sufren. La exhortación bíblica es clara. Recordemos a los presos, a los afligidos, a los perseguidos, no como una información más, ni como una noticia pasajera, sino como miembros del cuerpo de Cristo. Recordarlos implica orar con perseverancia, interceder con convicción, hablar de su realidad acompañada con amor y vivir con gratitud la libertad que hoy tenemos. Recordar es identificarse, es sentir como propio el dolor del otro. Esta conclusión también nos confronta personalmente, nos obliga a preguntarnos si nuestra fe es una fe dispuesta a permanecer firme cuando el costo aumenta. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo si la fidelidad implica rechazo? Otra vez, una iglesia silenciosa, una iglesia cómoda, una iglesia insensible. Por favor, si estoy equivocado, díganme amén. Vuelvo a repetir. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo si la fidelidad implica rechazo? Si implica pérdida, ¿estamos dispuestos? Si implica sufrimiento, ¿estamos dispuestos? La fe auténtica, hermanos, no se mide en tiempos de tranquilidad, sino en momentos de presión. Dios no nos llama a buscar la persecución, pero sí a estar preparados para permanecer fieles cuando ésta llegue. Vivamos entonces una fe valiente, comprometida y luminosa, una fe que no negocia la verdad para agradar al mundo, una fe que no se esconde por temor a la desaprobación, una fe que ama, ora y acompaña aun cuando el entorno sea hostil. La valentía cristiana no es arrogancia, es fidelidad sostenida por la gracia de Dios. La iglesia que vive así se convierte en un testimonio poderoso, no porque grita más fuerte, sino porque permanece firme, no porque busca confrontación, sino porque no renuncia a la verdad, no porque evita el sufrimiento, sino porque confía en que Dios es soberano aún en medio de él. La luz de Cristo brilla con mayor intensidad cuando el entorno se hace más oscuro. Levantamos nuestra mirada hacia la esperanza eterna. La persecución no es el capítulo final de la historia cristiana. El sufrimiento no tiene la última palabra. Cristo, que fue rechazado, crucificado, sepultado, resucitó en victoria. Y así como Él venció, también venceremos todos los que permanecemos fieles a Él. La promesa de Dios no es ausencia de pruebas, sino presencia fiel en medio de ella y gloria futura asegurada. Por eso la exhortación final resuena con fuerza y consuelo. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué más? Y yo te daré la corona. Amén. Esta promesa no es solo para los mártires del pasado ni para los perseguidos del presente. Es para toda la iglesia, en todo tiempo y lugar. La fidelidad tiene recompensa eterna. Que esta verdad sostenga nuestra fe, fortalezca nuestro compromiso y avive nuestra luz hasta el día glorioso en que Cristo vuelva. Vamos a orar. Oramos reverentes a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias porque tu luz no ha sido apagada por las tinieblas, porque tu evangelio sigue avanzando aún en medio de la oposición y el sufrimiento.
Reconocemos que muchas veces, Padre eterno, hemos vivido una fe cómoda, olvidando que somos un solo cuerpo. Hoy te pedimos que pongas en nuestro corazón un amor sincero por nuestros hermanos perseguidos. Te rogamos que te acuerdes de los que están en prisión por causa de tu nombre, de los afligidos, de los que han sido rechazados, de los que hoy te confiesan en medio del temor y la amenaza. Fortalécelos con tu paz, sosténlos con tu gracia y concédeles perseverar siempre hasta el fin. Rogamos que formes en nosotros una fe valiente, una fe que no se avergüence del Evangelio, que no negocie la verdad y que permanezca firme, aun cuando el costo sea alto. Rogamos que tú nos hagas luminares en medio de la oscuridad, una iglesia que ora, que acompaña, que ama y que permanece fiel. Que vivamos, Señor, para tu gloria, que vivamos para tu gloria esperando la promesa eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Sé fiel con nosotros, Señor, y ayúdanos a ser fieles contigo hasta el día en que estemos en tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.